Desde Tirso al ciberespacio, vive y lucha Radio Tirso Libertaria. El anarquismo es la única filosofía que devuelve al hombre y a la mujer la conciencia de sí mismo o sí misma. Ya que el anarquismo mantiene que Dios, el Estado y la sociedad no existen, que sus promesas son vacías y sin valor. Ya que el Estado y la sociedad solo pueden ser logradas a través de la subordinación y la esclavitud impuesta por la fuerza de las armas. Salud amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro programa Vive y Lucha y bueno, recordamos como siempre nuestros canales de comunicación por los que podéis contactar con el equipo de Radio Tirso Libertaria, que es nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Bueno, como siempre nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en la red social X, antiguo Twitter, como @Radio Tirso. Pues bueno, desde donde difundimos nuestros programas y desde donde pues hablamos con todas vosotras. También os recomendamos nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias y nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, pues para que sigáis enviando vuestra música, vuestras peticiones de programas, como es el tema de hoy, las presentaciones del programa, en fin, lo que nos queráis, lo que no queráis comunicar. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque hoy el programa lo hacéis vosotros y vosotras, nuestras oyentes. Hoy vamos a tratar un tema que es de rabiosa actualidad. Hoy hablamos de salud mental y hablamos de violencia psiquiátrica, que es el tema que nos habéis solicitado. Y bueno, como os vuelvo a decir, el programa lo habéis hecho vosotras y vosotros. ¡Revuelta en el fenopático! Revuelta en el fenopático, el hombre del tiempo ahorcado por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo les plantó cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo.
Miles de palestinos asolados por la destrucción, despavoridos, obligados a dejar sus casas, abandonar sus tierras sin ni siquiera tiempo para enterrar a sus muertos y buscar a los desaparecidos. Miles de palestinos, familias enteras respirando dolor y miseria. Miles de palestinos viviendo en la angustia de la zozobra sin expectativa ni horizonte. Miles de palestinos náufragos en un mar de horrores para los que no hay piedad. No hay piedad para los niños, los huérfanos, para los ancianos, los heridos y enfermos, para los hambrientos. Miles de palestinos despreciados por las cancillerías de las naciones civilizadas. Occidente calla, no se conmueve ni se inmuta, indiferente a cualquier llamada, cómplice de esta maldad, esta locura. ¡Qué vergüenza! Parece que la humanidad de su historia de sufrimiento sigue sin aprender nada. A los ciudadanos del mundo, a la buena gente, les embarga la pena sintiéndose derrotados. Miles de palestinos, sin embargo, todavía algunos esperamos que suceda lo inesperado. Bueno, amigas y amigos, como os hemos dicho, hoy vamos a hablar de violencia psiquiátrica y bueno, claro, cuando te lastima quien tiene el trabajo de cuidarte, ¿qué pasa ante esta indefensión? Porque claro, aunque en nuestro país se vienen sumando esfuerzos para instalar, digamos, un modelo comunitario de la salud mental, se está hablando últimamente de temas de salud mental, pero claro, las prácticas violentas siguen siendo la norma. Prácticas que dejan a sus víctimas en un peor estado emocional y físico que en el que se encontraban cuando llegaron pidiendo ayuda. Y esto no lo digo yo, lo decís todas vosotras y vosotros, y hoy tenemos unos testimonios bastante, importantes que os van a abrir la mente sobre el tema de la salud mental y de la violencia psiquiátrica. Hoy no está Urraca aquí, pero bueno, nos ha dejado su testimonio. Adelante, Urraca. Bueno, pues lo primero, soy Urraca, lamento no poder estar, ¿vale? Por motivos médicos. Nunca he estado en un centro psiquiátrico, ni me gustaría estarlo, porque bueno, pues he investigado mucho sobre el tema y he hablado con mucha gente de este tipo de cosas que han estado en centros psiquiátricos o han tenido diferentes problemas por temas de salud mental y bueno, pues yo he tenido muchos psiquiatras o como dice Terry Pratchett, psiquiarratas, ¿no? Me han diagnosticado o han querido hacerlo de autismo, psicopatía y bastantes temas. Siempre he sido, objeto de es que eres un antisocial porque no te llevas con la gente de tu edad y yo decía, pero es que la gente de mi edad no le interesa lo que me interesa a mí. Entonces, claro, era como que te obligaban, yo prefería estar a lo mejor leyendo y como que te obligaban, ¿no?, a jugar con gente que te estaba haciendo bullying pero la culpa es tuya porque no quieres socializar, o sea, siempre la culpa es de la gente que tiene problemas mentales o mejor dicho, en algunas ocasiones gente que nos provocan problemas mentales porque nos hartamos ya, llegamos a un punto, la gente tiene un límite y nos llevan a unos puntos que nos dejan bastante mal, entre el bullying, el adultismo muchas veces, ¿no? Nunca se pregunta a la infancia qué quiere, qué necesita, ¿no? Estos temas siempre son cosas de críos y eso solo la infancia, que a lo largo de tu vida, pues temas laborales, temas familiares, temas
yo que sé, de pareja, de amigos, da igual, todos se basan en enviarte pastillas, yo diciendo a mí las pastillas me sientan mal porque realmente me sientan muy mal, yo no puedo tomar pastillas y de hecho no las tomo porque me llevan a los efectos contrarios que se supone que tienen que hacer o yo que sé, dolores de estómago, náuseas, vómitos y bueno, pues al final... Pues bueno, en resumen es un poco, nos intentan paliar síntomas que tienen muchas veces que ver con el capitalismo o con relaciones de opresión y de poder. Y ponen mucho el foco en las personas pues que están enfermas por X o por Y, en vez de poner el foco en los agresores. Y creo que eso es uno de los mayores problemas, aparte de que, bueno, pues que encerrar a la gente nunca va a ser la solución. Por supuesto que no es la solución encerrar a la gente y desde luego actúan con total impunidad. Os dejamos ahora con Ransil. El problema de la psiquiatría es cómo está planteado el propio sistema, estando este al servicio del capital. Nos encontramos con la individualización de problemas sociales, porque es más fácil y lucrativo darle pastillas a alguien a quien le atormenta su situación laboral, de vivienda, maltratos, etc., y que siga siendo productivo. La parte perversa es que con las pastillas, al no atender las necesidades de tranquilidad y descanso del cuerpo y mente, estos se acaban resintiendo, como es normal, a la vez que se genera una adicción a estas drogas psiquiátricas. Esto ya de por sí es violencia. Cuando ya no puedes más y acabas en un psiquiátrico, que es donde vamos a parar cuando ya no podemos seguir siendo productives, o cuando nos salimos de la norma. Recordemos que ser trans y ser homosexual afortunadamente ya no están dentro de las etiquetas psiquiátricas, pero sigue habiendo diagnósticos basados en la dificultad para seguir reglas, sin siquiera mirar cuán injustas puedan ser estas. Los psiquiatras no dejan de ser una ampliación del brazo policial. Su objetivo es que acabe siendo de cualquier forma productivo. Y si no se puede, que moleste lo mínimo posible. Porque esto no está centrado en salud. Si así fuera, no nos atarían horas e incluso días a una cama. No nos tendrían cayéndonos drogados por los pasillos de la planta. No nos aplicarían electroshock. No nos prohibirían tener contacto entre las personas ingresadas. No vayamos a descubrir que podemos cuidarnos entre nosotras, ver los puntos en común, tratarlos en primera persona y que no se nos ocurra disindicarnos, ¿no? Una de las peores cosas que hace la psiquiatría es arrebatarnos la autonomía. La sociedad en general debería replantearse todo esto y luchar por cerrar psiquiátricos, al igual que con las cárceles, y buscar un mejor cuidado comunitario que no nos está permitiendo este sistema capitalista. Efectivamente, y es que el capitalismo, querido Ransil, es el problema de donde viene toda esta violencia psiquiátrica. Bueno, amigas, amigos, adelante. Ahora vamos a escuchar a Patricia, que nos ha ofrecido también su testimonio. Un beso, Patricia. Mi opinión sobre la violencia psiquiátrica es que principalmente desde las administraciones públicas no se da suficiente ni el correcto ejemplo que se debería de dar. Entonces, para mí es una violencia psiquiátrica institucional. En mi caso personal, pues yo tuve por muchos años de mucho estrés, una situación económica y laboral conflictiva y familiar, pues tuve un brote psicótico y en este brote psicótico yo vivía con una persona fuera de... mi novio en ese momento, fuera lejos de mi entorno familiar y de mi núcleo familiar y de amigos. Y esta persona fue la que, digamos, que tomó la voz cantante de la gestión de todo, que fue lo que a mí me perjudicó, pero luego dentro del ámbito sanitario no ayudó tampoco. A mí, pues sí, sin ser violenta, sin agredirme a mí misma y sin agredir a nadie, se me detuvo, se me manilló, se me tiró contra la ambulancia boca abajo, y luego en el hospital, en el lado de psiquiatría, pues evidentemente pues se me ató, se me tuvo ahí atada y no se me explicó nada, y además se me intentó coaccionar para que yo admitiera que había tomado drogas. Me pasaban y me preguntaban: ¿te has drogado? ¿Te has drogado? Y yo pues no me he drogado nunca ni me drogo, y yo no entendía nada. Evidentemente, si una persona está confundida, está desorientada, está lejos de su familia, encima de la pareja la que tiene es una persona con un perfil narcisista y sociopático, y está sola prácticamente, que lleva una ciudad lejos de una provincia, lejos de su entorno,
y no tiene nadie. Yo pienso que no son maneras de tratar a una persona cuando está en esa circunstancia, por lo menos, porque aunque esté en su disfunción, aunque esté en su desorientación, si tú le hablas y le dices, ha pasado esto, vamos a llamar a tu familia, o ¿sabes el teléfono de tu familia? O puedes llamar tú a tu familia o algo, decirle algo. Esta persona no fomenta su histeria o así. De alguna manera lo que estás haciendo es que no es tener pacientes, lo que quieres es tener clientes y fidelizarlos y no dejar de tener clientes. Porque también en el momento en el que me acuerdo perfectamente de todo y además es una cosa que luego te acuerdas de todo, es como hay gente, incluso sanitarios, que se han sorprendido. Pues claro que me acuerdo de todo, y me acuerdo como que la doctora de la ambulancia me decía que me llamaba Rebeca, y yo me llamo Patricia, no me llamo Rebeca, y entonces ahí empezó a confundirme y tal, y yo no entendía qué pasaba, y luego, aparte de eso, que estás atada, que te dicen, que están diciendo que te has drogado y tú, pues no me drogo, parece que te estén de alguna manera coaccionando. Y luego, pues cuando mi familia logró enterarse y logró ir al hospital a sacarme, me habían incapacitado de manera unilateralmente el hospital, mi doctora, la psiquiatra de Muniari, porque a mí no se me informó de nada, simplemente yo lo deduje porque me hicieron entrar a una sala, había una persona del juzgado, pero a mí no se me informó ni a mí ni a mi familia. Mi familia ya estaba allí. O sea, mi familia en verdad ya estaba allí cuando me incapacitaron. Lo primero es informar a mi familia, porque mi pareja no era absolutamente nada legalmente mío. Eso es lo que me chocó mucho, porque esta persona, mi expareja, entonces novio, si está, fuera funcionario de la agencia tributaria, técnico de Hacienda, pienso que su opinión no valía más que la opinión de yo, que en ese momento estaba en el paro. No sé, de una persona, y porque, no sé, seguramente se valoró, y es lo que pienso, que se valoró incluso más la opinión de mis padres. Y esta persona que estaba conmigo, de pareja sentimental, y dijo un montón de mentiras, que lo único que hizo fue perjudicarme. Y mis padres se tuvieron que buscar un abogado para sacarme. Y luego, aparte, allí dentro, pues tienes unas horas de visitas, si quieren te dejan salir, si no, no, y luego pues está muy limitado todo. Y luego, además, hay muchas cosas, como los comportamientos de determinados funcionarios sanitarios, como todo hay cámaras. Luego me acuerdo que mi madre me decía, pero cuando te ducha una mujer, ¿no? Y yo le decía, sí. A mí me llevaban a ducharme a una habitación, que habían cámaras, que había una ducha, una sala amplia, y entraba el auxiliar conmigo, que tenía muy malos modos, pero además entraba un hombre que se quedaba de lejos mirando. Claro, yo a mi madre no le decía esto, porque yo sabía que mi madre se iba a preocupar muchísimo. Y además, si mi madre ya estaba quejándose, y me acuerdo que delante mío le dijo un auxiliar de enfermería, hombre, ¿qué es dónde está escrito lo que usted dice? Y le dijo, a mi madre no le insulta a usted. Y le escupí. La verdad es que le escupí así un poco en la ropa. Y a mi madre no la insulta. ¿Dónde está escrito? Dije, a mi madre no le puedo contar lo que estoy viendo aquí. Y luego, pues sí, el neceser por la noche. Me acuerdo que los celadores, que eran más bien gorilas de discoteca, de la aptitud la que tenían, pues me cogían el neceser, se me cogían mis gomitas del pelo, cordones del pelo y tal, y lo llevaban. Y yo lo veía que lo llevaban. Pero que digamos que vives en una situación que supone que están ahí para curarte, y estás como aterrorizado el tiempo que vives. Claro, mi madre lo que quería era sacarme de allí. Y luego por las noches los funcionarios, toda la noche cantando, bailando, chillando, que hasta mi compañera de habitación, una mujer mayor que tenía esquizofrenia y había tenido un brote, y ya le había pasado más veces, decía, es que siempre todas las noches no nos dejan ni dormir. No sé por qué lo hacían. Eso, además de comportamientos de ridiculizar a los pacientes o reírse, que son también. Mi madre me preguntó eso porque ella era auxiliar de enfermería. Lo que pasa es que no era en el sector público, pero era auxiliar de enfermería en su momento, y sabía determinados comportamientos de determinadas personas del sector. Y le dije, en su momento sí que le dije, sí, se ríen. Dice, ¿se están riendo de vosotros, de alguien? ¿Se ríen? Sí, se ríen, ridiculizan, hacen comentarios despectivos, fomentan de alguna manera, pues, una persona, pues eso, reírse de un loco. Si estás ahí es porque estás loco, ¿no? Pues reírse de un loco. Y quisiera yo ver mucha
muchos que se supone que no están locos, que van por la calle, verlos ahí dentro, que hay mucha más gente cuerda dentro de la calle y la calle fuera, y de que se supone que son ciudadanos de bien, que son rasgos sociopáticos y psicopáticos, como lo que dicen en mi pueblo, el que parle moi cague fort, pues los que hablan maldito, así era mi exnovio, y claro, y no levantan una voz más alta que la otra. Y quisiera ver yo a mucha gente que está en la calle, que se supone que son normales, entre comillas, que no me gusta esta palabra, pues eso, pues yo, claro, minimicé la situación a mi madre. Y yo, pues hice lo que pude, por callarme y quería salir de ahí. Y lo que más me llama la atención es que cuando he conseguido los informes, en los informes no pone que yo estuve con sujeciones, no sé cómo se llama, sujeciones mecánicas o tal, porque eso no me lo pone, que desde el minuto 1 estuve atada y me tuvieron días atadas, y eso parecía un gran hermano, porque además me metieron en una sala que había una ventana de cristal y dejaban entrar a mi madre, a mi padre, y mi padre me acuerdo que me preguntaba ¿quién te ha hecho esto? Y yo decía, él, mi pareja. Pero eso no se investiga, ¿verdad? Eso no sé. Si esa persona, a lo mejor estás tú, que esa persona te ha puesto enferma, estás con una persona que es una narcisista, sociópata, de alguna manera persona tóxica, eso no se investiga. ¿Qué le pasa a esta chica? No, es que él, claro, como es funcionario de Hacienda, es que si seguimos en la sociedad con los prejuicios desde las instituciones, y si da más voz a un funcionario de Hacienda que a una persona que esté en el paro, que pues entonces vamos mal, porque y si se siguen los prejuicios en la administración de justicia, y se siguen los prejuicios en la administración pública, ¿cómo no va a tener la sociedad prejuicios? ¿Y cómo no va a haber estima? Si desde las administraciones públicas se está tolerando determinados comportamientos, perdona, pues no sé, tienes un organismo que tiene psicólogos, tienes psiquiatras, tienes enfermeros, tienes médicos. Digo yo que además de saber cómo retener o cómo convencer con la palabra a una persona que está desorientada, que no sabe qué pasa, que ha visto algo raro en su pareja, que se encuentra mal, nadie le pregunta ¿qué te pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué tal? No, simplemente es hablarle en tono amenazante, intimidándola más, metiéndole más miedo. Y al final pues es una lobotomía química total, o sea, lobotomía química que durará años probablemente hasta que puedas salir de eso, o ver otras cosas o tener tu independencia. Pero si te cogen la zarpa en un sitio público de psiquiatría, ya te van a lobotomizar para toda la vida. Y luego encima, ¿qué pasa? Que si tú tienes una crisis psicótica o una paranoia o lo que sea, no inducida por drogas, y ha sido una cosa que tú has ido por tus concepciones, que empiezas a plantearte cosas sociales de tu educación, de la religión, de tal, pues ahí también eso, a ver, yo porque me pasó eso, y la psiquiatra no sé, no cabe ese debate, esa decir, pues ¿por qué piensas esto? Porque no, es que a ti no te pregunten, simplemente lobotomía química. Y además en mi caso justamente fue una cosa que hay muchos incógnitas, porque yo di positivo en drogas, pero yo no he tomado drogas que yo supiera, no he tomado si nadie me puso, que es mi sospecha, pero luego en el informe de alta me da, es que el positivo fue falso positivo, y cuando he pedido los informes de los análisis y todo, es que la muestra no llegó. Pues si era un falso positivo, si era un positivo, no pudo llegar la muestra, es que no entiendo nada. Pues entonces hay cosas, a lo mejor una persona entra y no es una cosa que es tan transparente que le ha dado y ya está, y das por hecho, es que se ha vuelto loca, es que ya está. Pues a lo mejor hay más cosas del entorno, el entorno no se mira. Esa persona justamente, yo estaba sola, aislada de mi familia, era joven, mi pareja, no sé, unas circunstancias, a ver qué ha pasado, vamos a investigar esto. No sé, por qué esta persona ha llegado a esto, qué le pasa. No, ya se da por hecho, casualidad, el otro es es funcionario de Hacienda, técnico de Hacienda, pues vamos a dar por hecho su opinión. Y luego el otro está diciendo, venga, mentira, su familia es no sé qué, su familia es no sé cuánto, pues no le vamos a dejar ni entrar a su familia a verla. Bueno, ¿y yo qué? A mí nadie me preguntó si yo quiero ver a mi familia, si no quiero verla. Hombre, en el momento que cuando ven mis padres, estoy con mis padres y no los rechazo, será que, según la psiquiatra, le decía a mi madre, ¿cómo puede ser que tu hija esté hablando contigo si esta gente no quiere a su propia familia? Si esta gente rechaza a su familia, eso no es una absoluta mentira y una absoluta aberración decir eso. Eso es lo que ellos hacen, separar a los enfermos de sus familias y manejarlos como quieren. Eso es una absoluta aberración. Es más, mi madre, cuando estaba allí en la visita, le dije, me han llevado a una sala y yo estoy segura que me han incapacitado. Y a mí nadie me lo explicó. Mi madre se lo dijo a la doctora. Y dice, la doctora, ¿cómo sabes eso?
Porque a ver, si algo tengo es que tonta no era, aunque me dio eso, tonta me he hecho con los años, me he hecho la tonta, porque al final hay que hacerse la tonta en esta sociedad, pero que, no sé, es que me parece todo el sistema está de manera que si tú tienes un problema, que te ayuden, pero no que no te enmanillen, que te pongan las esposas, que te hinchen a medicación y que encima te intenten confundir y desorientar. Pues no, tú no te llamas así, tú te llamas asá. Y tú tal, y tú qué, y tú preguntas, y en el informe yo leo unas cosas que yo no dije nada de eso, y unas cosas relacionadas con incluso que si yo había dicho que sí que tenía problemas sexuales, yo con si a mí no me preguntaba, si yo simplemente estaba acojonadísima viva, que quería salir de allí, irme con mis padres, y no entendía qué pasaba. Y eso era como un gran hermano, así de claro, porque hasta en la ducha tenías cámaras. Y luego en la habitación que me pusieron con el cristal que se veía desde fuera, dejaban entrar a mi madre, a mi padre, y estaba allí, no sé si un día o 2 días ahí también atada y tal, y encima, pues tú no entiendes como psiquiatra, como psicólogo, como sanitario, que una situación es así, que yo no soy sanitaria, ni mucho menos, pero yo, desde el punto de vista de fuera, a una persona en un estado, por lo que sea le ha pasado un estado nervioso, ansiedad o se ha drogado y tiene un brote psicótico, lo que sea, yo una persona así no la voy a fomentar más su ansiedad ni su crisis. Y vosotros que sois sanitarios y estáis en un entorno público y en un hospital, y vosotros que sois fuerzas de, ¿sabes?, de la seguridad del Estado, pues no sé, sabéis que eso si es una enfermedad. Yo no veo que a un enfermo se le trate así de cualquier otra cosa física. Un enfermo, pues no sé, pues un enfermo que está enfermo de una enfermedad grave, hematológica, pues a un enfermo de una enfermedad grave hematológica no lo atas, evidentemente, pero un enfermo de una enfermedad pues psiquiátrica que no es violento, es que encima es lo fuerte, es que no es violento, que no ataca contra sí mismo y que encima no ataca contra nadie y no tiene ningún arma, ni mucho menos, pues coges y lo atas y lo tienes ahí días atados. Y encima pues lo humillas y encima pues si él podría ir al baño solo y hacer sus necesidades solo, pues no, pues tiene que pasar por eso y tienes que fomentarle más su paranoia o su crisis, pues confundiéndole, pues tratándole mal, pues riéndote de él. Ese es el sistema, no sé, es la sensibilidad del sistema que tenemos, porque no, ahora tengo 42 años, esto me pasó con 25 y yo quiero pensar que han cambiado, pero por lo que veo y por lo que oigo y por lo que tal, me parece que no ha cambiado mucho. Y eso de que una persona, porque consideres que llegue y ha dicho una persona con la que vive, pues que le pasa esto, bueno, sí, que hace comportamientos que son extraños, ¿vale? Que cojas y la incapacites, porque sí. No sé, a mí no se me leyeron mis derechos, ni se me dejó hacer una llamada, ni llamar a nadie, ni decir, no sé, nada. Yo es que estaba totalmente, cogieron, se me incapacitó y luego mis padres se buscaron un abogado para sacarme de allí y encima pues rebajándose, humillándose de cara a la psiquiatra, porque mi madre evidentemente no quería que estuviera allí, porque quería sacarme y llevarme a casa y encima teníamos que coger un avión para volver a casa y era mucho gasto estar allí y todos los prejuicios que ocasionaron a mi familia. Cuando esto se hubiera solucionado muy fácil, pues si se encuentra mal, pues que llame a su familia, o su pareja, su novio, ella llama a su familia, se le avisa y ella pues en tratamiento psicológico se queda, pero ni atarla, ni llenarla de lobotomía química, ni encima fomentar por la noche que no nos dejaran dormir a los pacientes de la ESA de psiquiatría, porque cantando, bailando, la tarara sí, la tarara no, chillando, eso es un comportamiento de sanitarios. ¿Qué quieres que te diga? Evidentemente, porque no tenías móvil ni tenías nada, pero eso es para grabarlo y denunciarlo, así te lo digo. ¿Y qué pasa? Que cuando te pasa esto, pues lo que quieres es hacer tu vida, porque cuando te pasa eso, no solo es que las instituciones públicas te pongan un estigma, como si tú fueras una persona que ya no vales para nada, sino que la misma sociedad, pues si se entera que te ha pasado esto, pues hay gente que es pues así, la maldad existe y la misma pues además de que aparte de la violencia de lo que hablamos institucional psiquiátrica, la violencia en la sociedad contra las personas, solo el hecho de llamarle a una persona loco de manera insultante es un loco y reírse, y esta gente que tiene un problema de verdad, porque lo mío fue una cosa puntual, pero una persona que tenga un problema de verdad prolongado como una esquizofrenia o un bipolar, o esta persona normalmente son objetivo del sistema económico en el que vivimos. Y eso es otra cosa que quiero decir, porque tanto
estas personas cuando tienen negocios o son autónomos o tal, pues sea por su manera de ser, muchos momentos tienen problemas económicos, pero también inducidos por el entorno. Porque normalmente yo, doy fe de ello, que las personas con alguna cosa psiquiátrica nos han tachado y las tachan de agresivos y como si fueran unos delincuentes, y eso va totalmente contrario a la realidad, porque hay que ver el caso, porque el que enseguida, el que es malo es que está loco. Pues no, es que a lo mejor es que es malo de cojones porque es malo de verdad. Y no es malo porque esté loco. Está loco, pues como podemos decir que ¿quién está de acuerdo? Pues todos estamos locos, cada uno con nuestras rarezas. Pero que la sociedad capitalista brutal en la que vivimos y todo, y el entorno, pues lo que busca es hundir siempre al más débil. Y cuando una persona tiene una debilidad, o de alguna manera ellos ven como debilidad, o que una persona es más justa para el entorno o intenta rebelarse, o simplemente conforme vivimos. Y es que hay que tener una fuerza de voluntad brutal muchas veces, porque dices, me están a mí, coaccionando, venga, pues hay que tener una hipoteca, hay que tener un crédito, que tal. De alguna manera la sociedad de consumo, pues una persona, por ejemplo, yo el caso particular que sé, una persona bipolar, económicamente, que tenga un negocio que a lo mejor gane más dinero que un asalariado normal, pues según en qué entorno se van a aprovechar de él, porque encima las medicaciones estas lo que hacen con las personas es hacerlas de verdad bastante, es triste, pero bastante bobas. Te hacen bastante bobas, te hacen bastante sumisas, te hacen bastante lerdas muchas veces y no ves la verdad, la verdad de las cosas, y además que el hecho de tener una patología clínica mental, ves las cosas de otro punto de vista. Y puede ser que si tienes un entorno muy bueno que te orienta muy bien, tal, que no te pase nada y nadie se aproveche de ti, pero muchísima gente, por ejemplo, bipolares, acaban en la ruina, siendo personas justas, ganando dinero de manera legal y justamente, y luego, pues, teniendo incluso negocios y trabajadores, pues al final siempre hay algo de esto, porque no puede ser uno bueno, legal, y se aprovechan. Y entonces es muy triste, porque si ya empezamos, las instituciones que tienen que dar ejemplos tienen estos comportamientos y tratan a las personas como si fueran violentas cuando no lo son, que yo no te digo que haya casos, pero probablemente es lo menos, al contrario, son víctimas de risas, de burlas y de aprovechamientos económicos sobre ellos, porque además la mayoría de estas personas tienen un corazón de oro, que la verdad es que no necesitan tanto para vivir, y el sistema es el que les hace tener esas necesidades, pero que pues no necesitan que si una cosa sea de marca que si la otra. Eso lo necesita más bien la gente que digo yo, que se supone que son los normales, ¿no? Pero no es las cosas como nos las dicen, no son ni mucho menos violentos, y muchos quisiera yo que estuvieran dentro y vieran lo cuerdos que está la gente que está en los psiquiátricos, mucho más cuerda, y cómo lo vuelve el mismo sistema a esas personas mal, las vuelve locas. Así está claro, entre la medicación, entre los modos, entre las formas, y entre ver que se siente esa persona acorralada, y entre ver que luego muchas veces incluso para la familia siempre eres la persona que te pasa eso, eres el culpable. En principio, aunque la familia te intente ayudar, siempre hay una culpabilidad, y tú te sientes culpable porque tu familia está ahí gastando un dinero que no tiene, está gastando tal por sacarte, y tú te has puesto mala, y tú no ves que tú no te has puesto mala por que tú hayas querido la mayoría de veces, ni por culpa tuya. Ha sido las circunstancias, la gente con la que estás relacionando muchas veces, como a mí me pasó con la persona con la que vivía, y luego el sistema. Y venía de muchos años de estrés, de una crisis económica en mi casa, de mucho trabajar y estudiar y de muchas cosas. Y eso la solución no pasa por lo que estábamos haciendo. Si escogería a una persona, así no se soluciona, eso se le queda ahí toda la vida marcado y traumatizado. Y eso lo único que está haciendo, pues es el efecto contrario, pienso, porque que sea peor. Es que al final si sales de eso y sigues adelante tu vida, yo he podido hacerlo, pues eres un superviviente. Resistir es vencer, que dicen, pero no es la solución, y la violencia que existe no ayuda a nadie. Si es que además en todos los casos que vemos de violencia de personas que han atentado contra otras,
han sido de jóvenes en institutos que han atentado contra otros, que sale de moda, han sido personas que han sufrido casos de acoso, han sufrido casos de bullying, han sufrido una situación familiar muy mala. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos culpándoles porque son violentos, pero si son violentos, a lo mejor es porque le estás haciendo tú ser violento. Porque al final llega un momento en la vida que una persona, si ya está cansada y no tiene nada que perder, puede ser que cambie. Pero si estáis fomentando vosotros los malos modos y los malos comportamientos, porque hay que pasar por el aro. Porque yo, mira, recuerdo mi informe de alta que decía que vestía ya bien. Ya vestía bien. No sabía yo que el vestir estrafalario, sí, a mí me lo dijeron, vestía extravagante era un problema mental, pero bueno, se ve que sí. Se ve que en el siglo que estamos, vestir como te dé la gana, pues no es correcto para un psiquiatra. Entonces, si estamos hablando que la psiquiatría deja mucho que desear, porque ya desde la dictadura de Franco ya había un psiquiatra que intentaba dominar a la gente con pastillas, que era la gente que tenía más pensamientos de izquierdas, que decían, quiero quitar el gen rojo, que era el Vallejo Nájera pues que si lo leéis en la historia se puede ver. O sea que, entonces, ¿qué hablamos? Que según la medicación que deis a los pacientes, psiquiatras, pues serán de una manera o serán de otra, y así los doblegaréis más o no. Pues hombre, ya está bien de lobotomías químicas también, que hasta donde se necesita para una cosa sanitaria, vale, pero ya para una lobotomía química que deje el sistema a las personas ser como sienten que son, sin hacer daño a nadie, que la mayoría de los pacientes psiquiátricos no hacen daño a nadie. Por supuesto, Patricia, que no hacen daño a nadie. Los que hacían daño y mucho eran el Vallejo Nájera, el famoso Mengele franquista. Os dejamos con un grupo que nos ha llegado, 99 Pose. Significa solo a libertà,
no più sfruttamento, no brutalità, uè, questo significa globalità. Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha, hoy con vuestros testimonios, hablando sobre violencia psiquiátrica. Y claro, nos preguntamos que, en fin, no solo la agresión física es violencia, sino también la negligencia. Por ejemplo, que un psiquiatra le dé un blister de medicamentos psiquiátricos sin caja ni lista de efectos secundarios a su paciente es peligroso y es irresponsable. Dinos, Marta, ¿qué pasa cuando te lastima el que tiene el trabajo de cuidarte? Hola, compañero. Primero de todo, muchas gracias por que hayáis querido contar conmigo para vuestro programa y sobre todo porque queráis dedicarle un espacio al tema de la violencia psiquiátrica, que es un tema habitualmente silenciado e ignorado en los medios y socialmente. Y sí, desde luego, que alguien que te dicen, ¿no?, que va a ser quien te cuide, sea luego quien ejerce violencia sobre ti, muchas veces además diciendo que es por tu bien, ¿no?, con esta perversión de que es que tú no sabes decidir por ti y eso que estás viviendo como violencias no lo vives así porque estás loca, porque no sabes distinguir, pero son cuidados, ¿no?, con esa perversión extra, me parece muy terrible. Y que además sea esa la gente a la que nos dicen que debemos acudir en situaciones de especial vulnerabilidad, ¿no?, en situaciones de crisis, en situaciones de pensamientos suicidas, de sufrimiento extremo. Lo que se nos dice es ve al médico, ve a urgencias, ve a terapia, ve a estos lugares, ¿no?, que son donde van a saber cuidarte. Por un lado, bueno, también se ha hecho, creo que un trabajo de poner el supuesto saber experto como único lugar donde se puede recibir acompañamiento, expropiándonos comunitariamente de los saberes que tenemos como seres humanos, escuchando y acompañando a otros seres humanos en situación de sufrimiento. Y bueno, y esto también permite que efectivamente, si ese es el único lugar donde se nos puede acompañar, independientemente de que lo vivamos como violencias y de que sean de hecho violencias y así sean llamadas por organismos internacionales, ¿no?, por el relator contra la tortura y malos tratos y tratos degradantes de la ONU, o bueno, pues te deja muy sin herramientas muchas veces si tu entorno cree que ese es el único lugar y lo que vas a recibir de tu entorno es no, hay que ir a urgencias, hay que ir al hospital o hay que, esto que lo lleve, ¿no?, los médicos, la psiquiatría, ese mundo de profesionales que son profesionales que muchas veces los recursos y cómo hemos sido tratados nos han sumado daño y nos han sumado dificultad y eso sigue pasando cada día. Bueno, Marta, yo no los llamaría profesionales, pero en fin, desde luego hay otras maneras y otros modos de tratar este tipo de patología, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Nosotros en CNT AIT tenemos también un grupo de salud mental, Perdona que empatice, y desde luego ahí no hay estos profesionales que, entre otras cosas, hacen violencia, ¿verdad?, hacen
atan a las personas. Háblanos sobre esto, Marta. Sí, bueno, creo que hay, por un lado, ahí está la idea del loco, ¿no? Del loco, como ellos lo dicen, como el enfermo mental, ¿no? Está la idea de una otredad total en la que nunca se van a encontrar. Creo que hay una idea de que ellos nunca se van a ver en esas y efectivamente, no, de que, no sé, con estos mitos de que la locura es un tema puramente genético, que la locura se creen a salvo de estar en esa situación. Y cuando tú te crees a salvo de estar en una situación, eso abre puertas a que haya unos abusos y un maltrato que tú crees que estás a salvo de recibir, ¿no? Creo que por otro lado, bueno, las jerarquías están marcadísimas en la atención a salud mental y también sabemos que desde la jerarquía, con una capacidad de poder brutalmente distinta entre quien está encerrado y no tiene ningún poder y quien va teniendo cada vez más poder en su propia jerarquía, ¿no? De celadores, auxiliares, etcétera, etcétera. Pues los lugares con más jerarquía ejercen ese poder de una forma más dañina hacia las personas. Y bueno, y que donde el desequilibrio de poder, ¿no? El desequilibrio igual que del que ellos hablan, de los neurotransmisores, ¿no? Cuando los desequilibrios de poder son tan marcados y tan grandes, es muy fácil pasar al abuso de poder. Y luego sostener esto pues en un discurso según el cual, bueno, otra vez desde el criterio de que el loco es una persona peligrosa, el loco no toma buenas decisiones, ¿no? Los cuerdos, jamás se les ha visto a los cuerdos tomar una mala decisión por lo visto, o tener un arrebato de violencia, eso a un cuerdo no le pasa en la vida. Y bueno, hay un mito continuo de que es siempre esos, ¿no? Esas violencias psiquiátricas serían las mínimas como para poder controlar. En la práctica, locos, locas, psiquiatrizados, psiquiatrizadas, quienes nos acompañamos fuera de esos entornos y nos acompañamos en crisis también, pero fuera de esos entornos sanitarios, sabemos que, bueno, que lo que necesitamos en una situación de vulnerabilidad no es control, sino cuidados, no es vigilancia, sino acompañamiento, que esas ideas son distintas y retorcerlas hasta hacer pensar que es lo mismo y casi indistinguible es bueno, una herramienta más del poder para invisibilizar las violencias que ejerce. Y bueno, y que de hecho la propia concepción de locura, tal cual está concebida, valga la redundancia, ¿no? Permite, da alas a toda clase de violencias, ¿no? Entender que en la locura, bueno, pues asociarla solo, ¿no? Con irracionalidad, peligrosidad, imprevisibilidad, toda esa serie de mitos que de alguna manera hacen más fácil, bueno, pues entender o asumir que cierta violencia es imprescindible en el trato, ¿no? Como podrías pensar en otros lugares también de desequilibrios de poder, que cierta violencia en las fuerzas de seguridad, ¿no? Cierta violencia hacia gente como criminales es imposible de evitar. Bueno, pues nosotros pensamos, sabemos desde los psiquiatrizados que no, y de hecho muchos tenemos una posición ideológica que además cree que es que estas violencias desde instituciones jerárquicas de control y dominación, bueno, pues muchas son repetidas, son similares y estamos en contra de todas ellas. Por supuesto que estamos en contra, Marta. Háblanos de las contenciones mecánicas. Sí, la contención mecánica es bueno, no es la única violencia psiquiátrica ni mucho menos, pero es una de las que más hemos visibilizado desde activismos a la hora de denunciar. Al final es algo tan básico como que te aten con correas a la cama. Te atan con cinchas, ¿no? Con correas
A veces atar desde la cintura, las dos extremidades inferiores, las piernas, y las dos extremidades superiores, las manos. Yo he estado atada de 5 puntos en muchos momentos, en distintos ingresos, y estás así hasta que decida el personal de turno que debes dejar de estar así. Esto pasa en ingresos que formalmente han sido voluntarios, y según sus protocolos es algo que pasa única y exclusivamente cuando te estás poniendo en peligro a ti mismo o a terceros. La práctica no es así, la práctica es una práctica cotidiana, es una práctica, de control, es una práctica a veces de castigo, es una práctica para conseguir cosas, es una práctica cuando estás preguntando por qué medicación te están dando porque no la reconoces, y entonces dices que no te la vas a tomar hasta que alguien te explique cuál es, y entonces acabas atada. Es una práctica, acabas atada por miles de situaciones. Por compartir comida puedes acabar atada, por tirar un vaso de agua de plástico al suelo en un momento de frustración puedes acabar atada, por haber metido en tu habitación algo que no te dejan meter en la habitación, que pueden ser desde, no materiales peligrosos, pero yo para meter en la habitación libros tenía que pedir permiso en control de enfermería, ¿no? Por incumplir normas puedes acabar atada, y las normas son muy subjetivas, de hecho cambian de unidad a unidad, cambian en la misma unidad 2 años después, y la práctica es esta, que es una práctica cotidiana, que raro es el día que no se ha atado a alguien en la unidad. Y luego incluso en su mito de que solo se hace porque te estás poniendo en riesgo a ti mismo o a terceros, hay lugares, otros, donde se han eliminado las contenciones mecánicas sin sustituirse por otras herramientas dañinas, es decir, sin sustituirse por sobremedicación que nos tumbe igualmente, o contención química, de hecho. Y eso quiere decir que nunca es la única forma, ¿no? Nunca es imprescindible atar a alguien para que no se dañe a sí mismo o no dañe a terceras personas. Lo que pasa es que eso pasa por un cambio cultural, de la cultura de la atención, de la cultura del cuidado, que aquí aún está lejos de llevarse a cabo. Y entonces se sigue diciendo que son en situaciones extraordinarias, que no es cierto, son habituales, no son extraordinarias. Y se sigue diciendo también que es que cualquier otra posibilidad pasaría por más recursos, cuando una opción podría ser más recursos, pero no en todos los lugares donde se han eliminado las contenciones mecánicas ha pasado por más recursos, en el sentido de más dinero o más personal. A veces, principalmente ha pasado por decidir dejar de atar. Eso sí es verdad que es imprescindible para no atar a la gente. Pero esto se puede conseguir de muchas maneras, ¿no? Hay gente que se ha hecho abriendo el horario de visita mucho más allá, de forma que puedas estar acompañado en muchos más momentos por familiares o gente querida o gente voluntaria. Hay lugares que han abierto el horario de visita a la comunidad, y que la propia comunidad, la presencia abierta de la comunidad, ayudaba a evitar muchas de las situaciones que acababan en atar. Formar a la gente, sí, el profesional, en técnicas de desescalada reales, ¿no? Ante posibles situaciones de frustración, o eliminar, de hecho, otras violencias que tiene el espacio, ¿no? Al final, si la gente ya llega atada en una camilla, en una ambulancia, pues es que ya ha recibido sus primeras violencias ahí. Si la gente está siendo encerrada contra su voluntad, ya está recibiendo sus primeras violencias ahí. La gente está siendo medicada contra su voluntad, se están haciendo las normas de la unidad para favorecer como las prácticas de la unidad o facilitar a las trabajadoras la organización interna, pero estás haciendo eso con gente en una situación de extrema vulnerabilidad, que a lo mejor que a mí me digas es que me tengo que duchar ahora sí o sí,
Y si yo te digo esta noche, oye, y ahora necesitaría ducharme porque me siento sucia, me dices, no, es imposible, pues a lo mejor eso genera situaciones de estrés y de frustración totalmente innecesarias, que además mal manejadas por el personal de la unidad, redundan en que una persona acaba atada. Y ese atada no es inocuo, ¿no? O sea, no, aparte de los riesgos que se pueden sufrir, riesgos físicos en ese momento de trombos, de problemas cardíacos, ese hecho de haber atado a alguien puede crear, está creando traumas, desconfianzas, saber que no puede ser atendida en unidades porque te da pánico volver a ir a espacios sanitarios donde quizás puedas pasar otra vez lo mismo. No es un riesgo, pues eso, no es baladí el decidir atar a una persona, puede ser muy, muy, muy dañino durante toda su vida o durante muchísimo tiempo. Y bueno, y hay maneras de evitarlo y hay lugares donde no atan. Pero falta voluntad, falta el deseo. Pues muchas gracias, Marta, por tu testimonio, por tu experiencia y gracias por estar hoy en Radio Tirso Libertaria con nosotros. Y bueno, para despedirnos, dinos lo que quieras, Marta. Nada, simplemente volver a agradeceros que dediquéis este espacio a estos temas. También recordar que estas violencias no son solo, o sea, no pasan solo en psiquiátricos, ¿no? Al final, de hecho, por ejemplo, la contención mecánica en concreto es algo que sabemos que se da en otros espacios de encierro y de desequilibrios de poder brutales, como pueden ser en centros de internamiento de extranjeros, en CIES, se han dado en centros de menores, a veces en geriátricos, bueno, en cárceles. Y bueno, y otra cosa que también sí que quería decir es que, bueno, que esta es una violencia muy visible, ¿no? Pero que al final la psiquiatría muchas veces es que está basada en esas diferencias de poder, en esas jerarquías, en que en considerar que por supuesto tu narrativa sobre ti mismo no es creíble, no es fiable, que necesitas el saber experto te va a decir más sobre tu propia vida y de hecho si el saber experto lo que él te dice sobre tu vida choca con lo que tú estás diciendo sobre tu vida, es el saber experto quien tiene razón, ¿no? Ese saber académico, profesional, que invalida de hecho el tuyo. Eso en sí mismo es una violencia de base y es sobre la que está construida la psiquiatría prácticamente, sobre la que está construida bueno, gran parte de la atención al sufrimiento psíquico. Y yo creo también, sinceramente, bueno, que más allá de violencias como las propias del mundo psi y que se dan en consultas, en ingresos, en urgencias, desde luego, también hay una violencia un poco que nos atañe a todos, que es esta de la que hablaba al principio, de habernos despojado de nuestra capacidad de acompañarnos, ¿no? Y habernos querido hacer creer que los expertos en el sufrimiento son ellos, los expertos en acompañar sufrimientos son ellos y que los responsables, si tenemos a alguien cerca que está sufriendo de forma muy intensa, como lo responsable ahí es llevarle a urgencias. Yo me pregunto muchas veces cómo habría sido mi vida si con el dolor inicial que tuve no hubiera ido al sistema psiquiátrico. A que me dijeran qué hacer con ese dolor, ¿no? O nos dijeran qué hacer con ese dolor. Y si hubiéramos podido acompañarlo en comunidad, en el barrio, no lo sé, de otras maneras. Porque más allá de que muchos problemas directamente y muchos sufrimientos directamente son de origen social y que igual es también en lo colectivo y en lo social donde van a encontrar sanación y reparación, creo que en muchos momentos que puedan sernos difíciles en lo vital, en lo emocional, eso en los que podemos hacer un crack de muchas maneras y algunas de ellas de forma muy incomprensible para los demás, aún así seguimos teniendo capacidad o posibilidad por lo menos de adquirir esas capacidades, ¿no? De escucha, de acompañamiento desde lo respetuoso, no desde lo autoritario, no desde el yo sé que esto te viene bien y por qué, porque sí, porque lo digo yo, que tengo ese saber, que lo pone aquí en un título y en este libro, ¿no?
Y yo animaría muchísimo a que intentemos acompañarnos, intentemos responsabilizarnos más a nivel social del sufrimiento, desde luego de nuestros vínculos afectivos, de nuestros vínculos geográficos, nuestros vecinos y más allá, ¿no? Incluso más allá de nuestros núcleos de afinidad y geográficos, de pensar qué podemos hacer cuando vemos a alguien pasándolo mal, porque bueno, a lo mejor a veces simplemente la escucha ya hace, y más allá de la escucha hay otras formas de acompañar, el intentar construir con esa persona qué necesitas ahora, intentar pensar juntas posibilidades alternativas y desde luego evitar las violencias tan dañinas que llegamos a vivir pues en ingresos, en consultas y a veces en esos espacios que nos dijeron que iban a ser de cuidado y que efectivamente resultaron añadirnos muchísimo más dolor, nos robaron derechos, nos quitaron no nos quitaron la voz, pero nos quitaron el derecho a ser escuchados también y nos sumaron mucho dolor. En fin, ojalá en un futuro las cosas sean distintas y creo que pueden serlo. Y también animaría, si puede ser, a buscar, en esto de la contención mecánica, hay una obra de teatro que está teniendo funciones en Madrid, en el Teatro del Barrio, y no sé si es una posibilidad que desde aquí se anime también a asistir a las funciones de esa obra, pero es una obra creo que hecha con mucha sensibilidad, con testimonios reales de compañeras y compañeros y compañeras que hemos vivido esas situaciones y bueno, creo que ayuda a la reflexión colectiva y a que esa reflexión colectiva se haga pues desde lo cultural, desde los espacios de movimientos sociales, desde todas partes, porque al final esto no nos afecta solo a los que ya hemos sido ingresados, ya hemos vivido esas violencias, sino que nos afecta como sociedad a que estamos tolerando todavía que hoy hasta ahora haya gente atada en alguno o en todos los hospitales que tienen planta de psiquiatría en nuestra ciudad y como sociedad eso es intolerable. Y bueno, por eso esto nos atañe a todos y bueno, este programa de radio, esa obra de teatro, libros que van surgiendo, ideas documentales, son, bueno, pues miguitas que suman en esta dirección de abolir el maltrato en psiquiatría y quizás construir otras formas de acompañamiento en el sufrimiento que no pasen por lo psiquiátrico necesariamente si no es lo que uno busca. Muchísimas gracias por haberme invitado y por charlar sobre estos temas. Pues ya sabéis, amigas y amigos, contención mecánica en el Teatro de Barrio. Bueno, os dejamos con Añicos.
estirpa cae sobre el suelo. Así mueren 10.000 presos, hijos buscan consuelo. Hoy mato a mi compañero, muerte nadie te para. Salvo la cola del juicio, a ver si es juzgada. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, viene a por ti. Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha, hoy hablando del tema de la violencia psiquiátrica. Estamos ahora con Susana del colectivo Flipas GAM. Susana, es un hecho que el consumo mundial de psicofármacos ha aumentado enormemente en las últimas décadas. No sé si estamos sobremedicados. Te queríamos preguntar, Susana, ¿falta empatía en los profesionales estos psiquiátricos? ¿Faltan medios? ¿Qué es lo que pasa según tu opinión? Hola, buenas tardes, encantada. Lo primero decir que yo soy activista de salud mental. Estoy en colectivos como Flipas GAM, El Orgullo Loco, pero no estoy en representación de ninguno, puesto que no han querido que le represente en este caso. Entonces, pues estamos como personas individuales, como activistas que somos, con nuestra propia voz. Partiendo de ahí, voy a responder a lo que me vais diciendo. A la primera pregunta de falta empatía en los profesionales dedicados a la salud mental, falta muchísima empatía. Hay muy pocos profesionales que realmente merezcan ser llamados como tal. Lo general es encontrar profesionales para los que somos un número más que añadir en el expediente y que cubrir el tiempo de consulta. Entonces luego hay muchos problemas médicos derivados de ello y muchos traumas. Sí. En la falta de empatía encontramos también problemas como es pues que te llamen gorda varias veces, a mí me ha pasado en consulta, o bien que te digan que no puedes irte con personas discapacitadas, bueno, no normalizadas fue la palabra exacta usada, porque solo nos vamos a lamer las heridas como si no pudiéramos hacer otra cosa, o que hay que ir correctamente vestido y maquillado a su consulta porque si no, no te atienden, hasta situaciones como puede ser una contención mecánica, o sea, que te aten en contra de tu voluntad, por algo como es no comerte el último guisante del plato, bajo luego lo que pongan ellos en sus informes, claro. Otra opción que te puede pasar es que te aíslen. A mí me aislaron cuando el COVID. Estuve 5 días aislada sin baño y solo venían a traerme la comida. Os podéis imaginar mi esfínter cómo estaba. Los ingresos involuntarios, que en otros países están regulados, pero aquí no, pero eso vamos a hablar en la siguiente pregunta. En fin, una serie de situaciones que no son cómodas, no son agradables y sobre todo no deberían pasar. Debería estar filtrado de alguna manera, yo creo, esos profesionales. Desde luego, Susana, que debería estar filtrado y esto no debería pasar, por supuesto que sí. Adelante, Susana. En cuanto a si faltan medios en la sanidad pública para hacer una labor digna con los pacientes, estoy de acuerdo. La salud mental, sobre todo, está en pañales. Si tenemos en cuenta cómo está en otros países. En otros países tenemos el diálogo abierto, por ejemplo, en Finlandia, para tratar, pues por ejemplo, la psicosis con un 80% de efectividad.
y no tienen medicación, solo un 20% tiene medicación. Los ingresos no son involuntarios, como decía antes, sino que los pacientes se acercan y dicen me encuentro mal y les atienden, porque no tienen miedo de ir a pedir ayuda. Luego, por ejemplo, tenemos en Noruega el hospital psiquiátrico sin medicación, en el cual pues tú vas y te recuperas poco a poco con terapias y sin necesidad de estar bajo fármacos. Es parecido al diálogo abierto en ese sentido. Y luego tenemos también casas de crisis en Inglaterra que se están popularizando y llegando a España, como la Casa del Oso Polar, en Barcelona, si no me equivoco, que son casas de reposo en la naturaleza donde puedes desconectar. Para llevar a cabo todo eso necesitas un ingreso de medios y económicos bastante grande para poder alcanzarles. Ya no te digo superarles, pero por lo menos alcanzarles, que no se ha hecho en las últimas décadas. Entonces, somos los cromañones, lo siento mucho, esto es así. Dinos, Susana, ¿crees que estamos sobremedicados? Estamos sobremedicados y el problema es que ahora vas al médico y le dices no puedo dormir y te receta un diazepam como que es cualquier cosa y luego tienes que te engancha, tienes el efecto rebote si lo bajas, perdón, tienes síndrome de abstinencia. Entonces, pues es un problemón que tú estés medicando así por medicar. Y luego ya no te hablo de los que estamos con 14 pastillas diarias, como he estado yo, porque vamos, eso ya es una salvajada, que vas como un zombie con la baba fuera y dormitando todo el día. Entonces sí, tenemos un problema en cuanto a la sobremedicación, rotundamente sí. Va en aumento en España porque no les interesa tratarlo de otro modo. Y ojalá pueda decir que el día de mañana se va a parar, pero tengo poca esperanza en que esto lo solucionen por la vía que he mencionado anteriormente. Pues muchas gracias, Susana, por haber estado hoy con nosotros en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Desde luego son testimonios muy potentes. Y en fin, claro, el relator de las Naciones Unidas que vino a España en las inspecciones, por ejemplo, en 2017 y en 2020, informó de que se estaban cometiendo actos de tortura y también denunció que había solicitado registros de sujeciones mecánicas a la Comunidad de Madrid y a hospitales y no se les habían dado. Entonces, eso queda ahí. Bueno, continuamos este programa hoy, que es un programa muy especial, ¿no?, por lo que estamos tratando, y vamos a hablar con miembros de la página web Primera Vocal. Hoy hablamos con estas personas de Primera Vocal y os queríamos preguntar, ¿el Estado considera a los ciudadanos psiquiatrizados ciudadanos de segunda categoría? Cuando violan sus derechos no pasa nada. ¿Por qué y para qué la sociedad, en fin, los consideran desechables? Pues ocurre con las personas con trastornos psiquiátricos, que es lo que Hernán María San Pietro del colectivo Activamente llama el colectivo asterisco, ¿no?, que es como que están excluidas de iniciativas que se hacen, por ejemplo, a nivel de derechos del resto de la ciudadanía. Por ejemplo, la nueva ley de la eutanasia excluye a las personas que tienen trastornos psiquiátricos o, por ejemplo, están excluidas de protocolos de trasplantes de órganos o cosas así. Es verdad que aunque algunas cosas han cambiado, hasta hace poquísimo tiempo las personas con determinados diagnósticos psiquiátricos podían estar incapacitadas para votar, por ejemplo, o podían niñas y mujeres ser esterilizadas en contra de su voluntad. Entonces, bueno, ocurre que hay una serie de derechos que se dan por sentados en la población general y en las personas con trastornos psiquiátricos, pues no. Pues, por ejemplo, pues eso, pueden ser medicadas contra su voluntad, ingresadas contra su voluntad gracias a
todavía al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite el ingreso por motivos de trastorno psiquiátrico, aunque ya hay organismos como la ONU que han dicho que esto no se puede hacer, pero lo cierto es que en el Estado español todavía se permite. Ocurre además que, bueno, pues que estas personas tienen una falta de credibilidad ya de por sí, por su condición de personas con un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, bueno, es verdad que hay pocas veces que hay casos de denuncias o así, son muy pocas veces tenidas en cuenta. Y luego, bueno, estos procesos muchas veces son muy costosos a nivel emocional, bueno, y a otros niveles, pero a nivel emocional. Y cuando alguna vez han llegado a juicio, pues muchas veces las causas pues se archivan, pues como fue el caso de Andreas. Desde luego las causas se archivan o se silencian, como dices, el caso de Andreas. El caso de Andreas en 2017, pues bueno, este incidente produjo la muerte de Andrea Fernández González, fallecida con 26 años en la unidad psiquiátrica del Hospital Central de Asturias, después de permanecer 75 horas atada a una cama. Le habían diagnosticado una enfermedad mental, pero no tenía enfermedad mental, tenía meningitis. Decidnos por qué no tenemos constancia de que esto sigue ocurriendo, no solo aquí, en muchos sitios. ¿Qué pasa con esto? Unos años antes, en la provincia de Salermo, en Italia, en el verano de 2009, se produce otra contención salvaje. Bueno, todas las contenciones, ¿no? Tienen algo de salvaje y un mucho de inhumano. En este caso es un ciudadano italiano, Francesco Mastrogiovanni, que fallece a los 58 años tras pasar atado 87 horas. Y además está grabado por las cámaras de seguridad del dispositivo, ¿no? De donde se encontraba. Si alguien está interesado, hay un documento gráfico, hay una producción militante de denuncia, lo podéis encontrar en primeravocal.org, que es una web, un archivo de materiales críticos de salud mental o de crítica a la salud mental, también se podría decir. 87 horas, ¿no? 87 horas. En inglés está subtitulado al castellano. Las contenciones mecánicas vulneran los derechos humanos, ponen en riesgo la salud de las personas que son pacientes, de los lugares donde se ata, y es verdad que no nos llegan apenas historias. Hace unos años, en un colectivo ya extinto que se llama Lo Común, montamos una campaña, o sea, Cero Contenciones, contenciones.org. Es la web que sigue activa, podéis encontrar distintos materiales, pero sobre todo, y esto es lo más recomendable, podéis encontrar testimonios en primera persona, que es lo que falta. Históricamente ha faltado porque las personas psiquiatrizadas no conseguíamos salir de una situación o de una condición de subalternidad absoluta. Según hemos ido construyendo movimiento y erigiéndonos como sujetos políticos, pues hemos podido ir creando herramientas colectivas para distribuir y poner en circulación otras historias, y en este caso las historias de las personas que han sido atadas. Lo que no puede suceder, es más, si esto sucede no nos vamos a enterar de nada, es que solo los profesionales hablen de las cuestiones de salud mental, o que solo psiquiatras, enfermeros, psicólogos clínicos hablen de las contenciones y den su opinión. Hostia, parece de sentido común que contemos con el testimonio directo de las personas que han experimentado esas contenciones para saber qué efectos tienen, físicos, psicológicos. Es crucial que estas historias circulen. Y a la vez es difícil ponerlas en circulación, porque, como decía antes, genera una enorme cantidad de contradicciones. Y pone sobre la mesa no solo, como decía también, la vulneración de derechos, sino el recurso, por ejemplo, a un lenguaje absolutamente orwelliano, ¿no? A hablar de contención terapéutica.
¿Por qué? Para intentar salvar la praxis. ¿Por qué? Porque no hay alternativas tal y como están configuradas estos espacios, ¿no?, de ingreso. Se ata porque se ha venido atando siempre. Porque no hay un interés en dejar de atar y porque sobre todo los profesionales que hay no son capaces de pensar otras maneras de estar que no impliquen este tipo de prácticas basadas en la coerción. Y nos estamos centrando en las contenciones mecánicas, pero podríamos hablar de la contención química. Podríamos hablar de ese doble fracaso de tu disciplina no da de sí, no sabe acompañar y entonces solo sabe atar o tumbar a la gente con dosis altísimas de medicación. Y hay lugares donde no se ata. Y hay profesionales, como también he tratado de señalar antes, que no atan y no contienen. Entonces, podemos hacer dos cosas. O mirar ahí a las historias en primera persona y a las prácticas profesionales que no incluyen medidas coercitivas, o podemos mirar a otro lado. Y esto es lo que habitualmente se hace. Porque las implicaciones sociales de pensar que tenemos dispositivos presuntamente de cuidados que vulneran derechos humanos son importantes. Desde luego que son muy importantes. Queríamos preguntar también, en el ámbito penitenciario, ¿las torturas y el aislamiento pueden producir daños mentales? ¿La falta de libertad puede provocar también enfermedades mentales? Efectivamente, en el ámbito penitenciario las torturas y el aislamiento pueden producir secuelas a nivel psicológico. De hecho, ya hay informes desde Amnistía Internacional a otros organismos que hablan de esto. Ahí también está el protocolo de Estambul, que es un instrumento para evaluar la tortura, y dentro de las consecuencias que puede tener la tortura está precisamente esto, ¿no? Desde síntomas psicóticos, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, todas estas cosas se pueden producir. Y además es curioso que este tipo de cosas no se hacen solamente en el ámbito penitenciario, también se hacen en el ámbito psiquiátrico, por ejemplo, sobre personas que se las aísla todo el día. Lo que pasa que a veces se llama esto aislamiento terapéutico, pero también, ¿no?, la contención mecánica, el electroshock involuntario, la medicación involuntaria, ya se dijo en 2013 por el relator Méndez que podían ser consideradas torturas y malos tratos. Bueno, os agradecemos mucho a estas compañeras y compañeros de Primera Vocal por vuestro testimonio, y desde luego es increíble todo lo que nos están contando hoy, nos estáis contando hoy en este programa. Ya para finalizar, os vamos a dejar también con un testimonio de una familia, de un chaval preso que desde luego es tremendamente desgarrador y es una muestra de lo que está pasando hoy día en esta sociedad. Somos los padres de un preso que ha estado durante 12 años en prisión. Prácticamente 8 de ellos ha estado incomunicado. Gracias al abogado a la abogada de familia frente a la crueldad carcelaria, salió muchísimo antes, puesto que le habían hecho la refundición de la condena muy mal. ¿Cómo ha salido nuestro hijo? Nuestro hijo no ha salido en una caja de pino, pero está muerto en vida. O sea, ha salido mal de la cabeza. Ha salido mal. Su diagnóstico, que se lo han hecho ahora aquí fuera, tiene brotes psicóticos con el apellido aún indeterminado, entre comillas, esquizofrenia. Gracias a las torturas. Todo esto ha sido debido a que ha recibido muchísimas torturas. Su condena prácticamente ha sido aislado, sin comunicarse. Reinserción cero. Por supuesto, la reinserción no tiene ni sentido nombrarla porque es que nadie tiene reinserción. Sí, reinserción cero, al revés. Más del 50% de la condena ha seguido drogándose dentro. Malos tratos. Torturas. Vejaciones, sí. Torturas infrahumanas. O sea, la reinserción la han hecho a base de estropearle la cabeza. Y hace 5 años. Unos 5 años antes de salir. Él
ya se le veía que llamaba por teléfono, no hablaba. Incoherencias. Decía incoherencias, en fin, estaba ya mal. El tratamiento que le han dado, aparte de una medicación totalmente opuesta a la que debía de llevar, el tratamiento ha sido a golpes. O sea, no ha sido un tratamiento para que él pudiera funcionar psiquiátricamente, ni que... Los tratamientos allí no funcionan porque los dan como los dan, cuando los dan, y te lo tienes que tomar en un fin de semana, porque como los señores se van de fin de semana, te dejan la medicación para que te la tomes a buen criterio del preso. Es decir... Y el criterio del preso... ya sabemos cuál es. Pues la verdad es que no es el más para apropiado. Tranquilizarte y medicación para que estés relajado. A él concretamente le dieron una medicación la cual, acentuó el apellido de su trastorno mental, puesto que en aquel entonces aún no hubiese podido tener una ayuda y le dieron para la esquizofrenia cuando él no era esquizofrénico. Bueno, también queremos manifestar que pusimos una denuncia por torturas, porque eso ya no fueron malos tratos, fueron por torturas y de momento eso ha quedado como... Denunciamos a 5, ¿no? Sí, denunciamos. Funcionarios nos amenazaron a nosotros. Y a su vez ellos nos amenazaron a nosotros con que, diciendo o retiras o te las verás. Entonces, me parece muy poco ético que unos señores funcionarios, entre comillas, para mí, tengan que amenazar a unas familias para que retiremos nosotros cuando no es la única tortura que ha recibido nuestro hijo. Nuestro hijo en Aranjuez recibió una paliza enorme. No nos lo dejaron ver, ni tan siquiera tampoco a... Le pasaron los moratones. Exacto, ni tan siquiera a la abogada. Y luego lo trasladan a Puerto 1 y ahí ya fue torturas que ni en Auschwitz las hacen mejor, o las hicieron mejor. La torre que llaman ellos. Estuvo en la torre, pero mi hijo recibió manguerazos de agua fría a cualquier hora del día, golpes, le comieron, yo no diré le comieron, le metieron cosas en la cabeza como que su familia lo había abandonado. Es una película, pero es la pura realidad. Exactamente. Ya no es inventado, están ahí. No, porque lo hemos vivido y ahora estamos viviendo las consecuencias. Y eso naturalmente ha influido en su estado actual. Paliza tras paliza, no dejar de dormir, entrar de golpe a las 4 de la mañana en el Chabolo para hacer un registro con cualquier excusa, dar golpes, en fin. Luego también la condena familiar, además de la del preso, es dar la vuelta a toda España, porque a los señores les apetece enviarte, ahora te mando al norte, ahora te mando al sur, ahora te mando a Madrid, en fin, criterio ninguno, porque no te dan explicaciones de por qué los trasladan, simplemente porque les apetece, y ya te apañarás tú, y si no puedes visitar al preso, no lo visites. Luego, sin pensar en lo de la pandemia. En la pandemia hemos llegado a ir con autorización y luego no poderlo ver, porque no nos han dejado entrar, y teníamos autorización. Económicamente es un lastre para la familia, puesto que tienes que enviarles un poco de dinero para que hagan... Permisos laborales. Los viajes, pues donde puedes realmente dormir. No siempre puedes cogerte ni un hotelito. Tienes que ir a Asturias, no puedes ir y venir en el día. Exactamente, entonces pues eso es un costo. Estando mi hijo en prisión, cada vez que me sonaba el teléfono, yo pensaba que era el último minuto en el cual iba a hablar con él. ¿Por qué? O pensabas que te iban a llamar para decirte su hijo ha fallecido.
bueno, tampoco es que lo dicen así de amablemente, ¿no? Pero sí, el teléfono para mí ha sido siempre una chispa, pero no para bien, sino para mal, porque siempre pensaba que me iban a decir, su hijo ha muerto de una sobredosis. Cada sonido del teléfono para mí era matarme porque no sabía cuándo iba. De hecho, conocemos familias que los hijos los han matado en prisión. No, yo cuando la abogada, cuando me llamó y me dijo que nuestro hijo salía, pues fue el día más feliz de mi vida, ¿no? Y ahora he caído en un pozo del que no quiero ver ni mi sombra. ¿No te das cuenta de la realidad? La realidad fue totalmente distinta. Creíamos que bueno, lógicamente nuestro hijo iba a salir contento, iba a salir no persona, porque salió contento, pero inadaptado. Exactamente, y trastornado. Exacto. No, a mí concretamente yo no soy persona, ni antes Eso y ahora hay que menos. llevarlo, cada uno hay que llevarlo. De hecho, yo también estoy en tratamiento psiquiátrico. No levanto cabeza. Mucha paciencia. Y bueno, a día de hoy está limpio, pero claro, y yo a ver, nosotros en esa época también lo pasamos muy mal, puesto que han matado a muchos chavales, hijos, hermanos, maridos que conocemos y que bueno, si el mío está muerto en vida, o lo han sacado muerto en vida, esas madres ya no los van a poder ver. Yo aún por lo menos lo voy a poder ver. Pero, ¿y los muertos? Nuestro hijo... Estuvo 5 años en la miseria. Bueno, nuestro hijo tiene una causa pendiente a hoy. Aislamiento. ¿Y por qué? Pues porque él no estaba ya en sus cabales y bueno, no recuerdo bien la cantidad de carceleros que eran. Bueno, pues ahora lo han imputado por malos tratos de mi hijo hacia ellos. La gente tendría que ver a mi hijo para poder calibrar 50 kilos. quién puede hacer esos malos tratos o esos daños que le achacan, si mi hijo o los carceleros. Entonces, es una manera de ellos atormentar más, volver más loco al preso, bajarle la moral, humillarles, vejarles. Es la manera que tienen, porque ellos de por sí son presos de su propia vida, son presos, exactamente, son personas frustradas y quieren que su alrededor esté frustrada, quiere que su alrededor esté humillada, vejada y pisoteada, que al final lo consigue. Gracias a la asociación, pues aquí estamos. A la Asociación de Familias frente a la Crueldad Carcelaria hemos podido respirar, sacarlo 2 años antes, y bueno, y apoyo tanto de psiquiatras como de abogados, en fin, que bueno. Yo desde luego estamos contentos. La asociación Familias frente a la Crueldad Carcelaria son los únicos que nos han echado un cable. Exactamente, son los que nos han echado un cable y nos han apoyado. En las buenas y en las malas, ahí están y siguen estando, ¿no? Entonces, el motivo de que hoy estemos exponiendo esto es porque Familias frente a la Crueldad Carcelaria tiene casos pendientes, uno de ellos es el de nuestro hijo, y estamos haciendo un crowdfunding, el cual es muy importante para nosotros, puesto que necesitamos pagarle a la abogada, necesitamos
necesitamos una serie de cosas que bueno, que con nuestro traslado, nuestro capital o nuestro sueldo o pensión no nos llega. En definitiva, lo que necesitamos es apoyo. Para la asociación Familias frente a la crueldad carcelaria. Para que no vuelva a pasar y que bueno, podamos seguir con nuestra función, que es ayudar a toda esta gente que está siendo maltratada, humillada, asesinada. Y que su único delito ha sido la drogadicción, maldita droga. Maldita droga, maldita sociedad, maldita violencia psiquiátrica, maldito capitalismo, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado este programa hoy y nuestro tema sobre la violencia psiquiátrica, un programa especial que habéis hecho todas vosotras y vosotros con testimonios realmente impactantes. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que nos demandáis, como ha sido este caso. Gracias a Patricia, que fue quien nos dijo que quería que hiciéramos este programa. Se lo dedicamos a ella. Nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en la red social como @Radio Tirso. También nos podéis contactar por WhatsApp en nuestro número 692-720150 y también por nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy he estado con vosotros y vosotras, soy Mario, he estado en el micrófono de Radio Tirso Libertaria y también a los mandos de la nave libertaria y bueno, esto es Vive y Lucha, Salud y Anarquía.